comunicación, educación, finanzas, política, salud, cultura, bajo la conducción del Dr. Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choix hasta Escuinapa. Hoy vamos a platicar con el ingeniero Manuel Cloutier Carrillo. Bueno, él ha sido diputado federal, ha sido candidato a la presidencia de la República sin registro y ha estado con nosotros en varias ocasiones. Hoy vamos a platicar el tema de las candidaturas independientes. Antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos, entre ellas de sociedad, política, cultura, historia, gastronomía y moda. Es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado, el ingeniero Manuel Cloutier Carrillo, vamos a ir a un corte. No se vaya, quédese con nosotros. En un minuto regresamos. Acontecer te invita a participar con tus ideas. Si hay algún tema que te gustaría que abordemos o alguna persona que entrevistemos, escríbenos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Todos sus comentarios serán bien recibidos. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas, escríbanos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán y por supuesto en el canal 3 en Culiacán. Estamos en cobertura estatal. También nos puede ver a través del internet, a través del www.tvpacifico.com.mx. Me puede seguir en Twitter, en @jHectorMuñoz o Facebook Héctor Muñoz. Si por alguna razón se le pasó un programa TV Acontecer, váyase a internet en el canal de YouTube. Teclee mi nombre o el nombre del invitado y ahí lo podrá encontrar. Desde el programa número 1 hasta este que vamos a platicar con el ingeniero Manuel Cloutier Carrillo. Como les decía hace unos instantes, Manuel Cloutier Carrillo, bueno, ha sido diputado federal, ha sido también candidato a la presidencia de la República sin registro y ha encabezado una de las luchas pues por lograr precisamente poner en la agenda, y creo que ya hizo su tarea, de las candidaturas independientes. Manuel Cloutier, buenas noches, ¿cómo estás? Al contrario, doctor, pues qué amable por esta cordial invitación, la oportunidad que me das de platicar contigo y de platicar con los televidentes. Bien, Manuel, fíjate que hay un tema, bueno, ya en alguna ocasión que estuviste aquí habíamos platicado el tema de las candidaturas independientes y recuerdo que uno de los temas, bueno, fue cuando fuiste candidato a la presidencia de la República. En la elección pasada, el 7 de julio, llamó la atención que en Zacatecas, bueno, un candidato ciudadano pues lograra el triunfo en las urnas. Aquí en Sinaloa, bueno, hay que recordarle al auditorio que el pasado 9 de agosto de 2012, o sea, el año pasado, fue publicado el decreto en materia de reforma política que reconoce a nivel constitucional las candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana y la consulta popular. En los artículos transitorios de dicho decreto se estableció un plazo, el plazo de un año para que tanto los congresos federales como las legislaturas estatales reformaran y adecuaran su marco legal. Que tengo entendido que aquí en Sinaloa, bueno, el plazo venció el viernes 9 de agosto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, lo dices bien, doctor, efectivamente, el año pasado fue reformado, hubo una reforma constitucional al artículo 35 en su fracción segunda, en donde precisamente se incluyó ya de manera expresa las candidaturas independientes. Y al mismo tiempo, al promulgarse ese decreto, esa reforma constitucional, se estableció un artículo transitorio que establecía un plazo de un año para que el Congreso Federal y los Congresos de los estados regularan precisamente esta nueva figura de candidaturas independientes. El plazo, como lo dices bien, pues ya se agotó, fue el pasado 10 de agosto cuando este plazo venció. Aquí en el estado, ¿verdad? No, venció a nivel nacional y estatal. Y este plazo al vencer tenemos pues que tanto
la legislatura federal como la legislatura local cayó de nueva cuenta en la omisión legislativa. Y esta omisión legislativa está generando que sea violada la ley, por un lado, en el artículo transitorio que se había establecido el plazo, y por otro lado también viola el derecho humano de participación política en su vertiente pasiva, que es el derecho a ser votado de los ciudadanos no militantes. Esto es muy importante porque, doctor, si tú tienes una obligación y tienes que cumplir en un plazo fatal, digamos, como puede ser pagar la luz, si tú no pagas la luz, tiene consecuencias. Te la cortan. Claro. Igual, si tú tienes un plazo fatal para cumplir obligaciones de carácter, digamos, fiscal, también, si no pagas, tiene consecuencias, ya sea a través de recargos, multas, etcétera. Entonces, los ciudadanos resulta que sí tenemos plazos fatales para cumplir nuestras obligaciones. ¿Y cuáles son? Nuestros diputados tienen plazos, pero si no los cumplen, ¿qué va a no pasar? les pasa nada. ¿Cómo que no les Este pasa es nada? el problema de México, que la omisión legislativa no es sancionada. Entonces, esto tiene que cambiar. No es posible, repito, que exista una omisión legislativa que viole la ley y además viole un derecho humano y no pase nada. ahora, Manuel, tú ya fuiste diputado federal. Ante una omisión legislativa no hay sanción alguna. Pregunta directa. ¿Sí o no? Ninguna. Ninguna. En este país no es sancionable la omisión legislativa. Bueno, pues hay que hacer. Y esta será de las cosas que tendrán que cambiar. Vale decirlo también. hacer una iniciativa. Nosotros presentamos el 20 de junio de 2012 una denuncia contra el Estado mexicano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta denuncia que presentamos, que ya tiene un año de hecho presentada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, plantea, entre otras cosas, que el Estado mexicano, el país, el gobierno, viola el derecho humano de participación política en su vertiente pasiva, el derecho a ser votado de los ciudadanos no militantes, pero también planteamos de que en México no se sancionan las omisiones legislativas y también hay un planteamiento adicional. ¿Cuál? Establecemos que México, nuestro país, también viola el derecho humano al debido proceso jurídico. Es decir, en el caso concreto de la defensa de derechos político-electorales, en México el Tribunal Electoral es única instancia y al ser un instancial viola el debido proceso, porque en materia de derechos humanos del debido proceso jurídico deben de existir instancias de apelación y resulta que en México el Tribunal Electoral lo que resuelve es inapelable. O sea, lo que el TRIFE resuelve es inapelable. Es inapelable. Estas tres cosas están presentadas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y estamos seguros, nos sentimos convencidos de que influiremos de allá para acá para que este país cambie en los tres conceptos. Tendrá que cambiar el derecho humano de participación política, como ya está cambiando, ahorita mencionábamos, ya hay una reforma constitucional al artículo 35, ya no es tema de qué. El tema de las candidaturas independientes ya es irreversible. El tema ahorita es de cómo, pero ya el qué está resuelto. Ya hay un mandato constitucional y ya se reconoce a nivel constitucional, pues, en el artículo 35. Bien, bien. Vamos a ir a un corte. Les recuerdo, estamos platicando con el ingeniero Manuel Cloutier Carrillo y estamos platicando el tema de las candidaturas independientes. Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Twitter en @JHéctorMuñoz. Regresamos, quédese con nosotros, no se vaya. Acontecer te invita a participar con tus ideas. Si hay algún tema que te gustaría que abordemos o alguna persona que entrevistemos, escríbenos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Todos sus comentarios serán bien recibidos. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas, escríbanos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo que estamos platicando con el ingeniero Manuel Cloutier Carrillo y estamos hablando del tema candidaturas independientes, candidaturas ciudadanas. Manuel, antes de ir a un corte, bueno, yo te preguntaba aquí, seguramente, y te pregunté a pregunta directa, si hay una sanción ante la omisión legislativa. Adelante. Bueno, te decía que efectivamente en México no es sancionable la omisión legislativa, pero la parte más delicada de la omisión legislativa es cuando viola la ley
y a su vez derechos fundamentales, como es el caso del derecho de participación política. Por eso tenemos denunciado, entre otras cosas, al Estado mexicano. Sentimos, y lo estamos demostrando en la denuncia que hemos presentado, que el Estado mexicano ha actuado de manera deliberada, negando el derecho de participación política a través de la omisión legislativa. Es decir, precisamente fue el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el año pasado que resolvió el JDC, el juicio que promoví cuando solicité registro como candidato a la presidencia de la República. Me contestó el tribunal diciendo que el derecho humano de participación política en su vertiente pasiva, el derecho a ser votado, era un derecho humano de configuración legal. Y contesta el tribunal diciendo, al no haber configuración legal, no se puede ejercer ese derecho y el único que puede establecer la configuración legal es el Poder Legislativo. Eso contestó el tribunal. Nosotros en nuestra denuncia decimos, si bien es cierto lo que dices, también es cierto que tu tribunal tienes obligación de exigirle al Poder Legislativo que legisle, estableciendo un plazo y unos parámetros de principios de derechos humanos con los que debe precisamente legislar el Poder Legislativo. Al no haber establecido un plazo el Tribunal Electoral, dejó al ciudadano, entre otros a un servidor, en un total estado de indefensión. A tal extremo que el Poder Legislativo metió una iniciativa, la aprobó precisamente y la promulgó el presidente el pasado 9 de agosto del 2012. Se establece un plazo perentorio para que en ese plazo las legislaturas de los estados y el Congreso Federal regulen las candidaturas independientes. El plazo venció el pasado 10 de agosto de este año y otra vez sigue sin existir ese derecho para que lo puedan ejercer los mexicanos, muy en particular en la legislatura federal y en este caso de Sinaloa, que también está la omisión legislativa. Ahora, te pregunto, ¿hay algunas entidades federativas, bueno, que ya regularon, cuando menos ya legislaron? Efectivamente, como hubo Coahuila, estados Querétaro, aplicados Quintana que dijeron, Roo, tenemos una obligación, Zacatecas. tenemos que cumplir con ella. Ahora, y Zacatecas cumplió con ella. Cumplió en la parte formal, reguló las candidaturas independientes de forma. ¿En qué siento yo que no cumplió? En cuidar que se estableciera adecuadamente en proteger el derecho humano de participación política. ¿Cómo lo hizo? Déjame explicarme en ese contexto. Zacatecas, por ejemplo, para explicarlo, porque hay que cuidar que en Sinaloa no suceda eso. En Zacatecas se le pide a un grupo de ciudadanos para formar un partido político, se les pide el 1% del padrón de representatividad para poder constituir un partido político. ¿Sabes cuánto le pedían en Zacatecas a un aspirante a candidato independiente? ¿Cuánto? En el caso concreto de si pretendía ser candidato a diputado, le pedían el 15% de firmas del padrón. 15% de un padrón pues ya con en eso donde gana la vota candidatura. 50% de la gente, le estaban pidiendo el 30% de los votos a alguien para poder iniciar a hacer campaña. Era una locura, era una forma de decirte precisamente que sí tenías derecho, pero que no ibas a poder ejercerlo. Ahora, pero ¿cómo ganó el candidato en Zacatecas? Porque esto que te estoy poniendo es para diputados. En presidentes municipales variaba el porcentaje que se le exigía, se les pedía un 5%. Qué raro, ¿Okay? ¿no? Entonces, pero yo insisto, ya hay un aspirante en Zacatecas que precisamente pretendió registrarse, le negaron el registro porque no cumplió con algunas formalidades, se fue a litigarlo al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral ya resolvió sobre el caso Zacatecas que las exigencias precisamente de representatividad a través de firmas del padrón que se le solicitaban rompen con la proporcionalidad, es decir, no guardan proporción con lo que se le pide a un partido político, como lo poníamos de ejemplo. Le pedían, repito, a un partido político el 1% para constituirse y a un candidato independiente para gobernador, por ejemplo, era el 5%. A un partido político para mantener el registro se le pedían el 2,5% de los votos y a un partido político para tener derecho a un diputado plurinominal se le pedía el 2,5% de los votos también. Entonces quedaba claro en este análisis que al aspirante a candidato independiente le estaban poniendo requisitos irrazonables, dijo el tribunal,
y al mismo tiempo desproporcionados. Esos son el tipo de detalles que habremos de cuidar que en Sinaloa no se cometan. Ahora, pues tú que estás muy pendiente de esto, ¿cómo viene la propuesta? O sea, ¿te has enterado? ¿Hay una propuesta? ¿Hay varias? ¿O a la proporcionalidad en cuántos, en qué porcentaje varía? Bueno, el caso de Sinaloa en particular, lo que existe actualmente ya está agendado para el día 3 de septiembre. 3 de septiembre. Está en agenda, en principio, para llevar a cabo una reforma constitucional a la Constitución de Sinaloa para alinearla con la Constitución Federal. Eso es lo único que hay. Todavía no hay temas, no hay propuestas de una candidatura, de una legislación secundaria, regulatoria, de detalle de cómo deberán operar las candidaturas independientes en Sinaloa. Bien, vamos a ir a un corte. Les recuerdo, estamos platicando con el ingeniero Manuel Cloutier Carrillo. Estamos hablando de las candidaturas ciudadanas, candidaturas independientes. Yo soy Héctor Muñoz, síganme en Facebook. Regresamos en un minuto, no se vaya, quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo que estamos platicando con el ingeniero Manuel Cloutier Carrillo. Estamos hablando de un tema muy importante, las candidaturas independientes. Manuel, como mencionabas antes de ir a un corte, de que hay un periodo extraordinario agendado precisamente para ver el tema de las reformas aquí constitucionales en el Estado. Coméntanos, amplíanos, cómo debería ser también el tema de la legislación secundaria y si nos alcanzará en esta legislatura. Bueno, esta legislatura tiene agendado para el día 3 de septiembre el llevar a cabo una alineación de la Constitución local con la Constitución federal. Ese será el tema que estará discutiendo y yo espero que aprobando la legislatura actual. Yo creo que ya no les va a dar cancha para tener una regulación secundaria y aprobarla. Esto lo más probable es que se vaya a ir para la próxima legislatura. Y aquí el detalle va a ser que ojalá quienes lleguen lo tengan metido dentro del tema de la agenda en el entendido de que ya se venció el plazo y si bien es cierto que Sinaloa tendrá elecciones hasta el 2016, también es cierto que el estar negando el tener esta legislación, pues nos está afectando a los ciudadanos que aspiramos, precisamente nos afecta en un principio fundamental de derecho, que es el principio de certeza. Es decir, el no saber a qué nos vamos a enfrentar. Y esperamos que ahí sí se lleve a cabo toda una discusión sobre el tema de legislación secundaria, con el objeto precisamente de que, si bien es cierto, el derecho humano de participación política en su vertiente pasiva, el derecho a ser votado, es un derecho humano de configuración legal, también es cierto que los estados no podrán tener libertad plena de configuración legal, sino que tendrán que sujetarse a la hermenéutica jurídica de los derechos humanos. Y esta nos plantea, entre otras cosas, criterios muy precisos. Tendrán que favorecer el principio pro persona, tendrán que no ser discriminatorias, tendrán que prohíban la arbitrariedad y tendrán además que no establecer al derecho político electorales, no establecerle requisitos ni razonables ni desproporcionados. ¿Qué quiere decir todo esto que expliqué ahorita en materia jurídica? Quiere decir lo que explicábamos hace rato. No le puedes pedir en materia de representatividad a un aspirante a candidato independiente mayores requisitos de los que le pides a un partido político. Ahora, ¿cuáles serían los correctos? Al menos los mismos, o menos, pero no le podrás pedir más. Vamos haciendo un ejercicio. Dada tu experiencia y los estudios que has tenido en otros países y eso, ¿cuál sería algo justo? Bueno, yo te partiría, insisto, no más que a un partido político. No es más. Menos. Yo creo que, no puede ser más. Yo creo que lo ideal estaría, en el caso de Sinaloa, más o menos el 50% de lo que se le pide de representatividad para constituir un partido político. ¿Un partido político cuánto se le pide? Aquí en Sinaloa se le pide es el 2%, si mal no recuerdo. Entonces, el 1%. Yo creo que ese sería un parámetro correcto. Bien. Así es. Ahora, Manuel, seguramente la gente que nos está viendo en este momento también se ha de preguntar,
Tú fuiste candidato a la presidencia de la República sin registro. Ya nos comentaste aquí pues que fuiste hasta la OEA en diferentes partes. Ahora, también la gente se ha de preguntar, en el caso de que la legislación secundaria no esté lista, ¿podrás irte por algún partido político a buscar un espacio? Yo creo que la elección pasada, es decir, en este año, la de 2013, la elección local, dejó manifiesto claramente a través del grandísimo abstencionismo que existió en esta elección, dejó manifiesto que la gente está mandando un mensaje. Y es un mensaje de hartazgo a la partidocracia. Unos partidos que le han dado la espalda a la sociedad y que hoy por hoy estoy seguro que las candidaturas independientes ofrecerán una alternativa que refresquen las opciones y que obliguen al mismo tiempo a los partidos precisamente a buscar a sus mejores gentes. De tal manera que si los partidos no seleccionan a sus mejores gentes, esas gentes tengan la opción, como sucedió en Zacatecas, de jugar por la vía de independiente. En Zacatecas, el personaje que ganó y que es el primer candidato independiente en el México moderno, precisamente este señor lo rechazó su partido político y el señor se fue por la vía independiente y les ganó. Juntó firmas y todo. Así es, hizo la chamba y les ganó. Entonces, esta tiene que ser una alternativa que genere que los partidos pues mejoren. No, las candidaturas independientes no serán la panacea. Esto hay que dejarlo claro. Toda democracia requiere de partidos políticos, pero requiere de verdaderos partidos políticos y no de unos grupos que finalmente no buscan más que sus propios intereses y le han dado la espalda a los intereses de la sociedad. Entonces, yo creo que una de las cosas que van a ayudar a que los partidos mejoren serán las candidaturas independientes, pero también la reelección legislativa, y eso sin lugar a dudas dará para todo un tema. Para todo un tema. Incluso se te iba a preguntar el tema de la reelección, que precisamente hace unos días pues el Partido Acción Nacional propuso la iniciativa de reelección de diputados, senadores. Mira, cuando yo fui diputado en la 61 legislatura, te puedo decir que en más de alguna situación, en más de algún tema, los diputados del grupo parlamentario del PAN, al cual pertenecía un servidor, éramos 140 diputados. Dijiste, ya no perteneces. Bueno, al grupo parlamentario, o sea, yo ya no pertenezco a ningún grupo parlamentario, ya no soy diputado, ¿sí? Entonces, aquí lo que hay que mencionar es, en aquel entonces éramos aproximadamente 140 diputados del grupo parlamentario. Un minuto y medio, ¿no? Del grupo parlamentario. Y en ese grupo, en más de algún tema, estuvimos 80 diputados en contra de lo que se estaba planteando. Pero a la hora de la votación, nada más 2 votábamos en contra. ¿Por qué? Porque a los diputados partidarios los sanciona su partido. Si existiera la reelección legislativa, yo te aseguro que esos 80 hubieran votado a favor de la sociedad y no a favor de su partido. Como pasa en Estados Unidos. Así es. Manuel, pues, despídete del auditorio. Al contrario, doctor, pues agradeciéndote a ti, agradeciendo al auditorio, precisamente pues invitándolos a que entendamos que en México es obligatorio que los ciudadanos nos vinculemos con la función pública. Si la dejamos, la política, en manos de los políticos, pues ya vemos que lo que se hace y se deja de hacer nos afecta. Y la política, mis amigos, es demasiado importante para dejarla exclusivamente en manos de los políticos. Involucrémonos, pues. Bien. Manuel Cloutier, pues muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a ti, muy amable. Y te comprometo para que después de que aquí en el Congreso local se apruebe, pase el periodo extraordinario, pues venir a platicar y ver qué sigue. Con todo gusto, doctor, que estoy seguro que este tema seguirá dando mucho, porque ya lo decíamos, está pendiente todavía la regulación secundaria de las candidaturas independientes. Y también el tema de la reelección. Bien, pues nos vamos. Le agradezco mucho al ingeniero Manuel Cloutier Carrillo que nos haya acompañado aquí en esta ocasión y nos vemos en un próximo programa de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer. Buenas noches, hasta pronto. Comunicación, educación, finanzas, política, salud, cultura, bajo la conducción del doctor Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer.